Nuestro buen Padre Celestial, en el nombre poderoso, bendito de Cristo Jesús, queremos poner nuestras mentes en tus manos para que nos guíes, Señor, a toda verdad conforme es en Cristo Jesús y al mismo tiempo puedas transformar nuestros corazones por la contemplación de tu Hijo a través de tu palabra, de tal manera que seamos transformados de gloria en gloria a la semejanza de tu imagen, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy quiero comenzar con la lectura de una cita considerada en los círculos académicos de la filosofía como probablemente el mejor punto de inicio del pensamiento especulativo occidental. En otras palabras, el verdadero punto de inicio del pensamiento filosófico griego. Se trata de un fragmento de un filósofo llamado Anaximandro, que nos es traído a través de algunas recensiones, la que leemos en particular de Friedrich Nietzsche. Miren lo que dice esta sentencia, conocida como la sentencia o fragmento de Anaximandro. Mira lo que dice. Dice así: pero aquello de donde las cosas tienen el nacer, a ello también va su perecer, según la necesidad, administrándose pues unas a otras castigo y reparación por su iniquidad, según el orden del tiempo, o según el tiempo fijado. Notemos lo que esta sentencia nos está diciendo en esencia. En esencia, las cosas que existen por necesidad deben degradarse y perecer en el mismo lugar o momento donde han tenido su origen. En otras palabras, aquello que les ha dado el ser, eso se los debe quitar. ¿Por qué? Porque según la necesidad y de acuerdo al orden del tiempo, las cosas que existen deben pagar su iniquidad, deben reparar su culpa. Y por causa de su culpa e iniquidad de la existencia, allí donde tuvieron y obtuvieron el ser, el originarse, allí mismo deben perecer. ¡Wow! ¿Qué es lo que en esencia está diciendo esta declaración de Anaximandro? En esencia, lo que esta declaración dice es que la existencia de todas las cosas debe necesariamente pagar la culpa del existir, la iniquidad del haberse separado, emancipado del ser que les dio la existencia, y deben pagar la culpa de la emancipación pereciendo en aquello mismo que les dio el origen. En otras palabras, existir es una culpa, existir es iniquidad, y la degradación, el perecer, es la justa sentencia retributiva del haber existido. En otras palabras, ser, existir, es malo, es culpable, es inicuo, y por tanto el ser, el existir, debe acabarse pereciendo en el mismo lugar que nos dio el origen. ¿Qué cosa implica esta sentencia? ¿Qué es lo que este pensamiento filosófico griego acerca del ser y las cosas que existen implica para el desarrollo de la teología que se fundamenta en el pensamiento griego, filosófico, especulativo, occidental? ¿Qué es lo que esta sentencia implica para la doctrina cristiana que se fundamenta en el pensamiento griego filosófico? Bueno, notemos esto. De acuerdo a la doctrina cristiana, conocida y enseñada en la tradición occidental, fundada sobre el pensamiento griego especulativo, que desde Agustín de Hipona, pasando por toda la Edad Media hasta Tomás de Aquino, nos ha llegado como fundamento, atención, fundamento y
origen no solamente de la teología o doctrina cristiana, sino que aquí en el pensamiento cristiano, fundamentado a su vez sobre el pensamiento griego filosófico occidental especulativo, aquí se encuentra, atención, el origen de las universidades del hemisferio occidental. Aquí está el origen de la educación superior, formal, tal como la conocemos. En la tradición especulativa filosófica cristiana, en otras palabras, en la tradición escolástica, nacen las universidades occidentales, nace la educación superior, como se la llama en nuestros días. Entonces, si comprendemos lo que este pensamiento filosófico de Anaximandro representa para la fundación de la doctrina cristiana occidental y el inicio del pensamiento especulativo que da como origen las tradiciones de las universidades o las tradiciones de la educación superior, entonces estamos en el lugar adecuado para comprender el punto en donde la teología cristiana se separa del pensamiento bíblico, absolutamente bíblico, para dar origen a otra cosa. A ver, ¿cómo se traduce la sentencia de Anaximandro a la teología cristiana? A ver, de acuerdo a la teología cristiana, que desde Agustín de Hipona comienza una tradición especulativa, platónica, filosófica, medieval, ¿qué cosa? ¿Cómo? ¿De qué calidad? ¿Cómo es el ser humano que nace en la tierra? De acuerdo a esta tradición, el ser humano que nace en la tierra es evidentemente culpable del pecado del primer hombre que vivió sobre la tierra. Todo ser humano que viene a esta tierra es culpable del pecado de Adán. Lo ha heredado, y el pecado en su culpa y en su merecimiento de condenación y castigo ya está presente en la concepción. Todo ser humano que nace culpable, viene a la vida con la finalidad de pagar el pecado de Adán, mereciendo desde su concepción el ser eliminado, el ser destruido y castigado por la ira divina. Por eso todo ser humano al nacer, de acuerdo a Agustín y a la doctrina que se fundamenta del catolicismo en esta concepción, todo ser humano debe ser bautizado en su inconsciencia, cuando es un niño inconsciente, a los pocos días de haber nacido. ¿Por qué? Porque ha heredado una culpa que debe ser pagada, que debe ser limpiada, para que al nacer y al crecer ya nazca dentro de una tradición que no ha elegido vivir, que no ha experimentado, nazca dentro de una tradición cristiana en la cual no experimentó arrepentimiento y contrición de corazón para ser injertado, sino que en su inconsciencia ha tenido entrada por medio de una doctrina conocida como el pecado original, que nos presenta culpables, merecedores del castigo de la ira divina. Tan pronto como nacemos por un pecado que no fue nuestro, por un pecado que cometió Adán, nuestro primer padre, y que nos hace merecedores del fuego eterno desde el mismo instante en que somos concebidos. En otras palabras, para la doctrina cristiana occidental, fundada en Agustín, que hasta el momento de la Reforma Protestante y a partir de ella nunca fue puesto en duda, es que el ser humano nace condenado, nace pecador, nace absolutamente destinado a pagar su culpa, nace culpable, nace pecador, nace mereciendo la ira de Dios, el castigo eterno por una culpa que no fue nuestra. ¿Te das cuenta lo que es la vida desde el punto de vista de la doctrina cristiana occidental, que se fundamenta en esta sentencia de Anaximandro, en este pensamiento griego filosófico? El ser humano no nace para conocer a Dios, nace para experimentar la paga de una culpa que un Dios arbitrariamente le ha impuesto
en su cabeza, encima de él, y que debe pagar. ¿Te das cuenta la diferencia? Ahora, ¿cuál es el pensamiento bíblico? ¿Cuál es la verdad para que al conocerla nuestras mentes sean libradas? ¿Cuál es la verdad de la palabra de Dios? Vamos a analizar lo siguiente. A ver, de acuerdo a Génesis capítulo número 2, el Señor le da un mandamiento al ser humano. ¿Cuál es el mandamiento que le da? Vamos a revisar la palabra del Señor. Génesis capítulo número 2. Y vamos a leer desde el versículo número 15 al 17. Rápidamente, dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre. Pregunto, ¿por qué tiene la autoridad de mandarlo? Porque es su creador. Le dio la conciencia, le dio el pensamiento, le dio la habilidad de entender, le dio todo privilegio, le dio una vida deliciosa en medio de árboles deliciosos a la vista y bueno para comer. Le ha dado todo y por causa de su creación puede mandar al hombre, porque en su bondad el hombre ha existido para conocer a Dios y tiene la libertad de recibir ahora mandamiento que puede elegir obedecer o desobedecer. Le ha dado libre albedrío al ser humano. Mira lo que dice ahora. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre es creado en un universo que ya conoce la rebelión. Existe un enemigo de Dios revelado, el querubín cubridor. Lucifer se ha convertido en el diabolos, en el diablo y Satana en hebreo, que quiere decir acusador y adversario. El universo ya conoce la rebelión, pero el carácter de Dios que esa rebelión ha puesto en cuestionamiento no es conocido en su plenitud. El hombre es puesto en el jardín del Edén y se le da una prueba de lealtad en el contexto de un universo que está en una rebelión contra Dios, en el contexto de un universo que conoce al príncipe de los ángeles llamado Lucifer, que ahora adversa a Dios, que ahora es enemigo de Dios y ha dicho que Dios es injusto al dar su ley a los seres celestiales, que ha dicho que su ley no es necesaria, que ha dicho que la ley no puede ser cumplida y que mejor es dejar a los seres celestiales seguir su propio criterio que darles una ley que coaccione, que disminuya y determine su libertad. ¿Te das cuenta? En otras palabras, la prueba de lealtad, el conocimiento del bien y del mal que el árbol puede ofrecer, es una prueba que ha de demostrar de qué lado el hombre recién creado quiere vivir. Quiere vivir de acuerdo a la propuesta para el universo del Dios creador, el someterse voluntariamente a la ley para conocer y vivir y experimentar la felicidad y la armonía por la eternidad, o rebelarse contra su autoridad, creyéndole a Satanás, manifestando rebelión contra el gobierno divino y uniéndose al lado satánico de la controversia. De eso se trata. El hombre ha de elegir de qué lado quiere estar. Y para eso se le da la prueba, el comer o no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese conocimiento del bien y del mal Dios lo había determinado al decirle al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De qué tipo de árbol? Árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le estaba definiendo, determinando al hombre el bien y el mal. Pero si el hombre no se conforma y quiere rebelarse contra esta determinación de bien y mal de parte de Dios, puede comer del árbol que ofrece dar conocimiento del bien y del mal aparte, al margen de la autoridad divina. En otras palabras, si el hombre quiere rebelarse con Dios, basta con buscar otra fuente que determine el bien y el mal para sí mismo independientemente de Dios. Y es allí donde Satanás lo va a tentar.
Satanás lo va a tentar para que se revele exactamente como él, para que prefiera una distinta forma, una fuente distinta de autoridad para dirigir su propia vida, rebelándose así contra su creador. Y ahora, lo interesante es que Satanás tienta al ser humano y el ser humano cae en esta tentación, cae en el pecado y en la rebelión. Pero notemos en qué consistió esta tentación. Mira en aquello en lo que consistió. Dice así, versículo número 1 del capítulo número 3. Dice la Escritura: la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Nota esto: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol o no comáis de todo árbol del huerto. Nota esto: Dios había dicho, de todo árbol del huerto, paréntesis, bueno para comer y delicioso a la vista, es decir, agradable. La vida del hombre era placentera, agradable en sumisión a la voluntad de Dios. Ahora mira, Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces nota, donde Dios dijo, de todo árbol del huerto comerás, Satanás dice, ¿de verdad Dios dijo que no de todo? En otras palabras, mira esto. El inicio de la tentación satánica al ser humano es un cuestionamiento, es un poner en duda, es un arrojar sombra, incertidumbre, ignorancia o desconocimiento sobre el carácter del Dios que da mandamiento. Dios dijo, de todo árbol del huerto comerás. Satanás dijo, así que Dios dijo que no de todo. En otras palabras, mira esto, voy a repetirlo. El inicio de toda tentación está en el arrojar desconocimiento, sombra, ignorancia, distorsión sobre el carácter del Dios que puede gobernar nuestras conciencias, sobre el carácter de Dios que puede darnos su mandamiento, que puede darnos ley para obedecer. En otras palabras, cada tentación primero debe arrojar sombra sobre el conocimiento de Dios, ocultando el verdadero carácter de Dios de nuestra vista para que podamos caer y ceder a esa tentación. En otras palabras, cuando la mujer, el ser humano tentado por primera vez, llega a creer en la versión del carácter de Dios que imparte y ofrece Satanás, entonces caerá en la tentación que ofrece el enemigo. Esto quiere decir que con la finalidad de hacernos caer en la tentación, Satanás debe primero hacernos creer que el Dios que nos da mandamiento es injusto, es intolerante, es demasiado duro, es demasiado exigente, es demasiado exactor, demanda demasiado, y la versión que Satanás ofrece de Dios, siendo así correcta entre comillas, preferimos a Satanás, que es un líder que nos deja hacer lo que quiere, un líder que promete libertad, un líder que promete seguir los deseos de nuestra conciencia, las pasiones de nuestro cuerpo, los deseos de nuestra existencia, y entonces la versión satánica de regir el universo es mejor para nosotros que la versión que Él nos ha hecho creer de Dios, que es un Dios demandante, duro, intolerante, que pide y pide y pide y no da nada. De eso se trata la tentación. Mira cómo lo vamos a resumir para que sea fácil de recordar de aquí en adelante. Mira esto. Si el pecado, en otras palabras, si caer en el pecado y cometer pecado es arrojar o dar un voto a favor de Dios o a favor de Satanás, en otras palabras, si caer en el pecado o resistirlo es una manera de dar un voto a Satanás o de dar un voto a Dios respectivamente, la tentación es elegir entre la versión del carácter de Dios que Satanás nos ofrece y la versión del carácter de Dios que Cristo ha venido a mostrar. De eso se trata la tentación.
Toda tentación es una invitación a conocer a Dios como Satanás lo ha pintado o a resistirla aferrándose a la versión del conocimiento de Dios que contemplamos en Cristo Jesús. Allí está el punto. Ahora bien, mira esto. El ser humano cayó en el pecado, absolutamente. Y de acuerdo con la sentencia divina, él tenía que morir en el momento en que se rebeló contra su Creador. Pero mira esto. ¿Por qué razón el ser humano no murió en el instante en que comió del fruto? ¡Oh! El ser humano se había convertido en rebelde, se había convertido en pecador. El ser humano había caído de la gracia de Dios, había caído en la tentación y rebelión satánica, pecando contra su Creador. Pero desde el mismo instante en que hubo pecado, hubo un Salvador. Génesis 3:21 nos dice que Dios vistió al hombre de túnicas de pieles con la intención de ¿qué? De mostrarnos que Dios en ese lugar llevó a cabo a través del hombre quien recibió la orden de Dios, Dios llevó a cabo allí un sacrificio que el hombre debía hacer con sus propias manos para ver cómo el perdón ocurre cuando una víctima muere en nuestro lugar. En otras palabras, Génesis 3:21, al decirnos que Dios hizo túnicas de pieles para el ser humano y lo vistió, nos estaba diciendo que en ese lugar murió un animal, un cordero que simbolizaba el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. El cordero de Dios fue inmolado desde el inicio, desde la fundación del mundo, con la finalidad de mostrarnos, atención con lo que vamos a decir, que si el ser humano aún está vivo en esta tierra y no fue raído o eliminado en el momento o instante en que comió del árbol prohibido, entonces la única razón, escúchalo bien, la única razón por la cual el ser humano está vivo en esta tierra es porque desde el pecado del hombre en el Edén, Jesucristo es su intercesor. La vida del hombre en esta tierra se explica no como una forma de pagar la culpa de Adán. La vida del hombre en esta tierra está posibilitada por la intercesión de Cristo en el jardín del Edén. En otras palabras, el ser humano nace porque tiene Salvador, no nace para pagar la culpa. El ser humano nace porque tiene un Salvador que estuvo dispuesto a interponer su propia vida entre el Dios que había prometido sentencia y la culpa. El ser humano vive porque tiene intercesor, vive y nace porque tiene a Cristo como su Salvador. Atención, y esto no hace, y esto no significa que el ser humano tenga que creer en Cristo para tener a ese Salvador. No, porque las personas que son ateas también viven gracias a la intercesión de Cristo. Las personas, toda persona que vive sobre la tierra, que piensa, que respira, que come, toda persona lo hace porque Cristo es su Salvador, independientemente si crea en Él o no lo crea. Cristo ya es su Salvador y por eso ha nacido. La pregunta es, ¿por qué ha nacido entonces? De acuerdo a Génesis 3:22 en adelante, después de haber vestido al hombre de túnicas de pieles, Dios expulsó al hombre y a su mujer del jardín del Edén, donde se encontraba el árbol de la vida, árbol que prolonga y entrega vida a aquel que participa de él sobre la condición de obedecer al Dios creador que a través de ese medio imparte la vida al ser humano. En otras palabras, el ser humano fue creado no inmortal, sino con vida condicionada a la obediencia a los principios de Dios. Y esa vida condicionada se prolonga por medio del participar del árbol de la vida, escucha bien, que nos es prometido restaurar nuevamente de acuerdo con Apocalipsis y los últimos capítulos.
En otras palabras, allí donde el hombre perdió la vida en sumisión a la voluntad de Dios, allí debe volver el hombre a una vida eterna, habiendo obedecido a Dios, su Padre Celestial, para tener derecho de comer al árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus ropas, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Cualquiera de las dos frases está atestiguada con suficiente mérito en los manuscritos antiguos para destacarse como una posibilidad válida. Bienaventurados los que lavan sus ropas, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho a comer del árbol de la vida. Y así, ¿qué cosa? Vivir para siempre. Oh, entonces nota esto. ¿Qué es la vida del hombre? ¿A qué viene el hombre a esta tierra? Nota esto. Entonces el hombre se encuentra, mira lo que vamos a hacer. El hombre se encuentra en un intervalo que se constituye por dos extremos. El momento en el cual fue expulsado del árbol de la vida y el momento en el cual es restituido a la participación del árbol de la vida. Esta existencia en medio, ¿qué cosa es? Es una prueba de lealtad acerca de si vamos a someternos al Creador o si vamos a someternos a Satanás. Así de sencillo. Entonces, ¿en qué consiste esta vida? En esta vida el ser humano nace para conocer al Creador a través de una demostración de amor sin parangón, sin igual. Una demostración de amor que Cristo iba a realizar, donde expondría el carácter del Padre delante de todo el universo, para que a través de la contemplación de ese amor, a través del conocimiento de ese Dios, seamos atraídos en amor, confesando nuestros pecados, para experimentar perdón al pie de la cruz y completa restauración que nos haga aptos para practicar la voluntad de Dios nuevamente en esta creación. De eso se trata la vida del hombre. La vida del hombre no es un pago de la culpa ajena. La vida del hombre es una vida de prueba para saber si el hombre ha de ser atraído a la cruz, cediendo a la influencia del Espíritu, o rechazará la gracia de Cristo Jesús. De eso se trata. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta el pensamiento bíblico? Entonces, en este contexto de la vida del hombre, ¿para qué viene Cristo a la tierra? Oh, mira esto. De acuerdo a la Escritura, lo leíamos en Juan capítulo número 1, versículos 18. Mira lo que dice la Escritura. Juan capítulo número 1, versículo 18 nos dice lo siguiente. A Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo que nadie le vio jamás? Oh, porque este ver se explica por el segundo verbo utilizado en el pasaje. Mira lo que dice. A Dios nadie le vio jamás. El único Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La palabra conocer en griego es exegesato, que quiere decir interpretar. Dios ha sido interpretado, Dios ha sido explicado, Dios ha sido dado a conocer y manifestado a través de Cristo, que es la manifestación del carácter de Dios no solamente para los seres humanos, sino para los habitantes del cielo, tanto ángeles como los mundos no caídos. ¿Para qué? Con la finalidad de que al contemplar a aquel en quien habita la plenitud de la deidad, lleno de gracia y de verdad, el ser humano y los ángeles y los mundos no caídos puedan conocer al Dios que creó los cielos y la tierra, que está dispuesto para garantizar la vida del universo y la armonía, a dar a muerte a su propio Hijo, con el riesgo de perderlo eternamente si era tentado y caía, con la finalidad de restaurar al universo, no solamente por medio del perdón, sino restaurar al universo a la entrega voluntaria, amorosa y consciente del criterio propio en sumisión a la ley de Dios, que garantiza la felicidad y la existencia armónica, verdadera, abundante en el universo. De eso se trata la venida de Cristo. Entonces nota esto, cuando Cristo viene a la tierra, pregunto, ¿cómo evalúa la condición del hombre? ¿Cuál es la condición del hombre
al que Cristo quiere rescatar. ¿Nace el ser humano bueno, semejante a Dios? No, el ser humano nace ciego. Mira lo que dice Jesucristo aquí en Juan capítulo número 9. No está hablando Agustín, no está hablando ningún teólogo famoso, está hablando el maestro. Mira lo que dice el maestro. Juan capítulo número 9, versículos 1 al 4. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos. Escucha la interesante pregunta que le hacen. Rabí, maestro, a ver, dinos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Oh, ¿te das cuenta? De acuerdo a la comprensión de los discípulos, influenciados por el paganismo, influenciados por una distorsión satánica del carácter de Dios, influenciados quizá por el helenismo, por la cultura griega cuyo pensamiento se había ido infiltrando en el judaísmo desde los días de Plutarco, desde los días de la traducción del Antiguo Testamento al griego, desde los días de los maestros helenistas como Filón de Alejandría, los discípulos habían llegado a pensar que la vida de ese hombre era ciega. ¿Por qué razón? Porque había pecado en el vientre o en alguna etapa anterior al nacimiento, o sus padres habían pecado. Por eso había nacido ciego, para pagar la culpa de algún pecado externo y ajeno a su propia responsabilidad. Oh, y ahora mira lo que dice Jesús, dice el maestro. No es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. ¡Oh, qué maravilla! Este hombre nació ciego no para pagar su culpa, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Pregunto, mientras es ciego, ¿cómo es su condición de responsabilidad delante de Dios? ¿Está condenado por algún pecado ajeno? ¿Está condenado por algún pecado propio? Mientras es ciego y no ha visto la luz del Maestro que Dios ha enviado para restaurar el conocimiento de Dios, ¿cómo es su condición? Oh, mira cómo es su condición. Vamos a preguntarle a Jesús. Jesús nos dice en Juan 9:41, el último versículo de este capítulo e historia, Jesús termina diciendo así: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¡Oh, qué maravilla! ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, escucha bien lo que vamos a hacer. Mientras el ser humano, a la semejanza de ese ciego de nacimiento, no haya visto la luz enviada por Dios en Cristo Jesús, mientras el ser humano no haya contemplado a Cristo en la hermosura de la santidad, mientras el ser humano no haya conocido a Dios a través del carácter manifestado en Cristo Jesús, en otras palabras, mientras el ser humano no perciba la luz enviada por Dios, el ser humano no se le cuenta pecado, no se le cuenta como pecado. Su vida no es pecado, no tiene pecado mientras no mientras no vea a Cristo Jesús. Pero cuando contempla a Cristo, cuando conoce a Dios a través de Cristo, en ese momento inicia su proceso de juicio. En ese momento Dios lo hace responsable por recibir y ceder ante la luz o rechazar la luz que nos ha sido enviada. ¿Quieren ustedes ver esto en un versículo aún más claro? Mira lo que dice la Escritura. Juan capítulo número 13. No es un capítulo aislado. Es la columna vertebral del Evangelio como Cristo lo explicó a Nicodemo, que de acuerdo al espíritu de profecía, atención, es el lugar donde, como en ningún otro discurso siguiente, Cristo explicó la salvación y en qué consiste. Mira lo que dice Juan, capítulo número 3, después de hablarnos de cómo en la cruz Cristo debía ser levantado para atraer a todos aquellos que creyendo en Él no se pierdan, mas tenga vida eterna. Cristo nos dice lo siguiente, Juan capítulo 3, versículo número 17 en adelante. Escucha con tus propios oídos, escucha la palabra de Dios. Dice así: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El que en él cree, escucha, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pregunto, ¿por qué ha sido condenado quien no cree en Jesús? Sigamos leyendo. Porque ha nacido para pagar la culpa del pecado de Adán. ¿Dice eso la Biblia? No, eso es teología cristiana, occidental, especulativa, filosófica, griega, neoplatónica, agustiniana, que ha dado origen al catolicismo. Eso no es Biblia, eso es pensamiento filosófico griego. ¿Qué dice la Biblia? Mira por qué ya ha sido condenado quien no cree en el Hijo de Dios. Escucha, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Aquí está en lo que consiste la condenación. No en nacer para pagar la culpa. No, mira en lo que consiste la condenación. Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿En qué consiste la condenación? La condenación consiste en que Dios envió su luz al mundo y los hombres cerraron sus ojos ante esa luz. No porque no la pudieran ver, sino porque al verla descubrieron sus obras malas y no quisieron ir a la luz para ser sanados, iluminados, transformados, elevados al nivel de aquel que nos daba esa luz. De eso se trata la verdadera educación. De eso se trata la venida de Cristo al mundo. Cristo vino no solamente para dar perdón de pecados, muriendo en nuestro lugar. Cristo vino para elevar al ser humano a través de ¿qué cosa? A través del verdadero conocimiento de Dios. ¿Y en qué consiste ese conocimiento? Mira esto, vamos a terminar con esto. Conocimiento, en griego, se dice de dos formas, gnosis o episteme. Episteme siendo más particularmente la ciencia, la verdadera ciencia y educación. Escucha esto, la palabra episteme se forma de dos palabras griegas, epi, que es una preposición que quiere decir sobre, y pistis, que quiere decir fe, confianza. Ahora mira, la ciencia, el episteme griego, es un sobreponer, es un elevamiento por encima de la fe. Oh, ¿te das cuenta? Mientras que el conocimiento de Dios demanda la sumisión de la voluntad, la fe genuina, práctica, que se somete a Dios para unirse con la divinidad y ser elevados en transformación de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. ¿En qué consiste el conocimiento de acuerdo a la tradición occidental, que ha dado origen y luz a las universidades presentes? El conocimiento es una transmisión de información dado en la forma de una proposición, de una premisa lógica, generalmente constituida y formada por dos extremos unidos por el verbo ser o estar como su cláusula proposicional que transforma para nosotros el conocimiento en un argumento lógico demostrativo. Y si no es demostrable, es inductivo al menos. Ese es el conocimiento occidental. Pero el conocimiento verdadero, el conocimiento de Dios es transformacional. El conocimiento genuino de Dios es una experiencia de vida que al conocerlo transforma, que al obtenerlo eleva, que al obtenerlo cambia todo el ser. Miren lo que consiste este conocimiento y con esto nos vamos perfilando hacia nuestro final. Mira lo que dice esto. Escúchalo bien. Dice así. Página 215 del Deseado de todas las gentes. ¿En qué consiste el conocimiento? ¿En qué consiste la verdadera educación? Mira lo que dice. No es la obra más elevada de la educación el comunicar meramente conocimientos, sino el impartir aquella energía vivificadora que se recibe por el contacto de la mente
con la mente y del alma con el alma. Escucha esto. Únicamente la vida puede engendrar vida. Oh, ¿de qué se trata esto? Cristo vino como la vida de Dios para que al ser puesta en contacto con la mente y el alma humana, esos con quien entraba en contacto y entra en contacto hoy puedan ser vivificados, puedan experimentar la resurrección de las facultades muertas del alma y del corazón que han sido muertas por causa del pecado y del delito y puedan resucitar a la persecución de la vida a la imagen de Dios. Y solamente el contacto y la influencia de Cristo puede hacerlo. Por tanto, el plan de salvación no solamente incluye el perdón de los pecados, sino que necesariamente incluye la demostración en la vida de Cristo y la comunicación a nosotros que creemos de un poder que pueda transformar todo el ser. De eso se trata. Mira cómo lo dice en otra ocasión el libro La Educación. Libro La Educación, capítulo El Maestro Enviado por Dios, capítulo 8. Miren qué consiste la verdadera educación. Dice ella así, escucha esto. Página 69, última parte del párrafo. Los hombres perdieron la imagen de Dios y recibieron el sello del poder demoníaco que los dominaba. Y termina diciendo, todo el mundo se iba convirtiendo en un sumidero de corrupción. Ahora mira para qué viene Cristo. Escucha esto. Únicamente había una esperanza para la especie humana. ¿Cuántas esperanzas? Una sola, singular, no hay dos. Una esperanza. Y ahora mira cómo lo que hace la hermana White aquí. A través de un instrumento literario conocido como cláusulas apositivas, que lo que hacen es definir y dar detalles sobre lo primero que se ha dicho, la hermana White establece tres cláusulas apositivas, tres cláusulas dependientes que definen lo que es la única esperanza de la cual ha hablado. Mire lo que ella hace. Únicamente había una esperanza para la especie humana. Y esta era, aquí están las cláusulas, que se pusiera nueva levadura en esa masa de elementos discordantes y corruptos. ¿Quiénes era esa masa? Nosotros. ¿Cuál es la esperanza? Que se ponga nueva levadura dentro. Otra, dice, que se introdujera en la humanidad el poder de una vida nueva. Y tercera cláusula, que se restaurara en el mundo el conocimiento de Dios. Escucha, Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Página 69 y 70 del libro de la educación. ¿En qué consiste entonces la venida de Cristo? El conocimiento de Dios que Cristo trae no es una comunicación de una proposición griega unida por sujeto predicado por la cópula. No, el conocimiento de Dios que Cristo trae es experimental, es transformacional. Cuando lo conozco, me hago de un poder que viene a morar en mi vida y me transforma de adentro hacia afuera completamente a la imagen de Dios. El conocimiento de Dios que Cristo trae es poder para el hombre. Y ahora mira cómo termina la hermana White definiendo aquello en lo que consiste el verdadero conocimiento de Dios. Mira esto. Esta es una extraordinaria cita que se encuentra en El Deseado de Todas las Gentes, página 621. Y aquí se resume todo lo que Cristo representa para nosotros. Mira lo que ella dice. Cristo es el verdadero educador, ¿cierto? Esto es lo que Cristo quiere enseñar, el conocimiento de Dios. ¿Qué hace eso por nosotros? Mira lo que hace. Escucha esto. Dice así, página 621 del Deseado de Todas las Gentes. Escucha. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo, es decir, la obediencia de Cristo, procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. ¡Oh, qué maravilla! Y mira cómo sigue. La voluntad
refinada y santificada, hallará su más alto deleite en servirle. Y ahora mira esto. Cuando conozcamos a Dios, aquí está el secreto de todo. Escucha, cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo, que revela a quién, el carácter de Dios, que nos da a conocer a Dios. Escucha, si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso, detestable. Llegaremos a odiar el pecado, es lo que dice ella en la página 621 del Deseado de todas las gentes. ¿En qué consiste entonces la verdadera educación? La verdadera educación consiste en conocer el carácter de Dios a través de Cristo. Y cuando conocemos el carácter de Cristo, cuando conocemos a nuestro Dios a través de Cristo, entonces ese conocimiento engendra un poder que nos atrae con el más grande poder del universo al pie de la cruz, para recibir perdón y ser amoldados en todo nuestro ser, mente, corazón, pensamiento, motivos, fines, intenciones, motivos, todo lo que nos constituya. Somos amoldados a la imagen de Dios por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Por medio de ese conocimiento somos atraídos, nuestras facultades muertas son resucitadas, somos ennoblecidos y elevados a la imagen de Dios y se nos da el poder de obedecer nuevamente al Padre Celestial, para que al final de los siglos seamos llevados al árbol de la vida y al comer de él vivamos para siempre en compañía de Dios, sometidos voluntariamente y en amor a su ley, para que Dios sea todo en todos y el universo sea completamente restaurado como Cristo lo pensó al principio. El mal será despedido, el mal será erradicado y por los siglos de los siglos tendremos comunión con aquel con el cual nuestros rostros al contemplar pudieron ser transformados a su imagen y nuestro corazón y el corazón de Dios volverán a latir al unísono por los siglos de los siglos. De eso se trata la verdadera educación. Habiendo dicho esto, y esperando que haya sido para tu crecimiento espiritual, se despide de ti en esta hora tu servidor Manuel Ospino diciéndote, bendiciones, chao, chao.